Hola a todos, vengo de Oviedo y soy Santiago Fernández Gordón, alumno de la Academia Mir Asturias hasta el pasado 27 de marzo que me presenté al Mir. Si estás viendo este vídeo es porque te estás preparando para este examen, así que mucho ánimo. Te doy la bienvenida a esta clase del síndrome febril en la que repasaremos conceptos clave, mecanismos de producción, utilidad diagnóstica y el significado biológico de la fiebre. Comencemos por algunos conceptos clave. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal. ¿Cuál es la temperatura máxima normal? Pues medida a nivel bucal oscila entre los 37,2 grados a las 6 de la mañana y los 37,7 grados a las 4 de la tarde, por lo que se considera fiebre cualquier temperatura que excede estos valores. Hay que tener en cuenta que la temperatura normal varía en función del lugar de medición, de la hora del día, como hemos visto, e incluso del momento del ciclo menstrual en las mujeres que están en edad fértil. Además, esta es una definición más teórica y en general en la práctica en España se mide la temperatura a nivel axilar y se considera que está elevada cuando supera los 37,2 grados. Por síndrome febril entendemos la fiebre y el conjunto de manifestaciones clínicas que la suelen acompañar, sobre todo dolores musculares y articulares, también la somnolencia. La fiebre se suele clasificar en función de la temperatura en febrícula, que es una temperatura elevada pero que no llega a los 38 grados, fiebre propiamente dicha entre 38 y 40 grados, e hiperpirexia, cuando supera los 40 grados. Hay que diferenciar dos términos que son la hiperpirexia, que es esta forma de fiebre que supera los 40 grados, de la hipertermia, que es un acúmulo de calor en el organismo en el que se pierde la función del termostato interno, del que ya hablaremos luego. La fiebre es, junto con el síndrome de respuesta sistémica, la reacción de fase aguda y la inflamación, una de las formas de reacción específica que tiene el cuerpo ante cualquier agresión, ya sean microorganismos, agentes físicos, químicos. Todos estos agresores en conjunto se denominan pirógenos y dan lugar a la producción por parte de monocitos y macrófagos de diversas citoquinas, fundamentalmente interleuquinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que también se llama caquectina. Estas citoquinas inducen al endotelio vascular a producir prostaglandina E2, que actúa a nivel del hipotálamo, elevando el punto de control de la temperatura corporal. ¿Y esto qué significa? Pues es igual que si ajustamos el termostato de casa para aumentar la temperatura de una habitación. Para este nuevo punto más alto que está poniendo el hipotálamo, el cuerpo se encuentra ahora frío, por lo que pone en marcha mecanismos como la vasoconstricción cutánea o incluso la tiritona, todo ello para evitar la pérdida de calor y aumentar su producción. Esto es distinto de lo que sucede en la hipertermia, por ejemplo, en un golpe de calor, en el que hay un incremento no controlado de la temperatura corporal que supera la capacidad del cuerpo para perder calor. Tras una primera fase en la que se alcanza la nueva temperatura que ha fijado el hipotálamo, se equilibran las fuerzas de pérdida y producción de calor y en la fase que se llama meseta o estado. Y por último, hay una fase de declinación en la que la producción de calor es menor que la pérdida de calor y se vuelve a la temperatura normal. Es útil registrar el seguimiento de la temperatura corporal mediante una curva térmica, y hay algunos aspectos que nos pueden orientar hacia la causa de la fiebre, como son la intensidad, la forma de inicio, brusca, por ejemplo, en muchas infecciones bacterianas agudas, o más larvada, por ejemplo, en algunas enfermedades autoinmunes. También la evolución, si es continua, intermitente, irregular. Además hay que tener en cuenta que, como dijimos antes, la temperatura varía en función del lugar donde se mida, y así es 0,5 grados mayor en el recto que en la boca y en la boca que en la axila. El significado biológico de la fiebre es controvertido ya que se asocia a efectos beneficiosos pero también perjudiciales. Por una parte, la fiebre retrasa el crecimiento de los microorganismos y activa las células del sistema inmune. Además, se ha asociado con una mejor evolución en pacientes con infecciones respecto a pacientes que no tenían fiebre. Por otra parte, la fiebre supone una sobrecarga funcional del organismo con un aumento de la frecuencia cardíaca, del consumo de oxígeno, y esto puede ser perjudicial, por ejemplo, en pacientes con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades pulmonares o del sistema nervioso central. Además, la fiebre incrementa el riesgo de deshidratación, y esto puede ser peligroso, por ejemplo, en lactantes. Y si la situación es mantenida en el tiempo, se puede llegar incluso a la pérdida de masa muscular. En resumen, parece que la fiebre es un mecanismo defensivo eficaz en agresiones leves o moderadas, pero que en situaciones graves o mantenidas puede ser dañino. Y nada, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre el síndrome febril.
Espero que hayáis disfrutado de la clase y que hayáis repasado conmigo estos conceptos. Si tenéis cualquier duda, podéis mandarme un correo a la dirección de la diapositiva y os contestaré encantado. Muchas gracias por vuestra atención.